Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y hoy vamos a estar hablando del Dios de toda consolación, parte 2. Comenzamos hablando la semana pasada, parte 1, hoy vamos a estar hablando parte 2. La semana pasada, si ustedes recuerdan, comenzamos a hablar sobre el tema de las aflicciones que vienen a la vida de todo creyente y nos enfocamos en 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y aprendimos, hermanos, que las aflicciones tienen un propósito: capacitarnos para consolar a otros hermanos que pasan por aflicciones difíciles. Hoy nos enfocaremos en 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y veremos, iglesia, cómo el apóstol Pablo y los hermanos fueron librados de la muerte por la intervención divina. Y cómo a través de esta aflicción Dios purificó la fe de ellos para que confiaran solamente en Él, que es poderoso aún para resucitar a los muertos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 10. Así dice el Señor en esta tarde. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pongamos esta palabra en las manos del Señor. Oremos. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, poniendo tu palabra, Señor, en tus manos, pidiéndote, Señor, que prepares la tierra del corazón nuestro para que podamos recibir tu palabra y que ella haga efecto como tú quieras que haga efecto en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que si hay alguien en medio de nosotros, rogamos por las misericordias tuyas y tu decreto eterno que traiga salvación y vida eterna. Y a nosotros, Padre, que nos has salvado, pedimos que nos edifiques para poder seguir caminando en este mundo conforme al deseo de tu corazón. Fortalécenos, Señor, te lo rogamos en esta tarde. También, Señor, te pido que me uses una vez más como tu instrumento y que yo no diga nada que esté fuera de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, y toda la iglesia dice amén. Corría el año 1628 y en ese mismo año Dios traería al mundo uno de los líderes más grandes de la iglesia, el puritano John Bunyan. Muchos de ustedes han oído de él, inclusive han leído libros de él. Este pastor y predicador bautista
fue arrestado y puesto en la cárcel por primera vez por predicar la palabra de Dios sin licencia. Y en la cárcel, mis hermanos, él enfrentó muchísimos sufrimientos y aflicciones. Uno de los sufrimientos más grandes que tuvo es estar alejado por muchos años de su joven esposa y de sus 4 hijitos pequeños, particularmente de una niña pequeña que tenía, que era ciega. Pero cuando estuvo en la cárcel, se consoló con los 2 únicos libros que llevó consigo, la Biblia y los Mártires de Fox. En esta instancia, Dios lo usó para escribir su obra inmortal, El progreso del peregrino. Un libro que se ha convertido, mis hermanos, en un clásico de la literatura cristiana y ha sido catalogado por muchos, después de la Biblia, el mejor libro de todos los tiempos. Si usted no lo ha leído, léalo. También hay películas acerca de este libro, El progreso del peregrino. Pero cuenta John Bunyan que una vez, cuando salía de la sala del tribunal donde lo habían sentenciado, dice él que mientras él salía por la puerta de ese tribunal, experimentó el gozo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solamente el Espíritu Santo puede dar a sus hijos. Una paz que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, tú sientes la paz de Dios porque sabes que Él está contigo. Sin duda alguna, mis hermanos, John Bunyan fue un hombre que experimentó la aflicción extrema, pero que fue consolado por Dios para consolar a otros mediante sus escritos y su predicación de la palabra de Dios. Su fe fue purificada al punto de confiar en Dios y solo en Dios. La semana pasada hablamos de las aflicciones que vienen a nuestras vidas y aprendimos que ellas tienen un efecto capacitador, ¿se acuerdan? Ellas tienen un efecto capacitador. Hoy veremos que las mismas aflicciones también tienen un efecto purificador. Las aflicciones, mis hermanos, también nos purifican. Y como punto de partida, comencemos con el poder del consuelo de Dios. El poder del consuelo de Dios. Vaya a su Biblia de nuevo, por favor, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Se desconoce la situación exacta que produjo la aflicción que le sobrevino a Pablo en Asia. Pero lo que sí sabemos es que pudo ser alguna de la larga lista de aflicciones que él pasó cuando estuvo en el ministerio. Una larga lista de aflicciones que él experimentó por ser un siervo de Dios, por la causa de Cristo. En 2 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 28, nos da esa lista. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Un hombre de Dios, ¿verdad? Estas eran las marcas de un verdadero apóstol de Cristo. Uno que sufría, mis hermanos, por la causa de Cristo, no como los falsos maestros de aquella época o los falsos maestros de esta época, que no quieren sufrir, sino ser admirados y llenar sus bolsillos torciendo el evangelio. Pablo no era uno de esos. Pablo lo dejó todo. Y era un hombre bien preparado y era un hombre rico y lo dejó todo por seguir a Cristo. Pablo era un verdadero apóstol de Cristo, que llevaba en su cuerpo, mis hermanos, por todas partes las marcas del sufrimiento por la causa de servir a Cristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 17 escribió: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, cuando dice que fueron abrumados más allá de sus fuerzas, vemos aquí que Dios permitió que Pablo pasara por aflicciones terribles, pero que las pasara con un propósito: purificar su fe y su confianza en Dios. Uno de los hombres de la Biblia que pasó más aflicciones y por largo tiempo fue José. Ustedes conocen la historia de José. La Biblia nos dice a partir de Génesis capítulo 37 que José era el favorito de su padre Jacob. Y que por eso los hermanos de José lo aborrecían. Y un día que sus hermanos apacentaban las ovejas de su padre envió a José para ver cómo estaban sus hermanos, porque el papá no confiaba en sus hermanos, pero confiaba en José. Sus hermanos, al tenerle tal envidia, tramaron un plan para matarle. Dios protegió a José y en su providencia permitió que sus hermanos lo vendieran como esclavo a Egipto, a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto, y ahí así lo vendió. Lo vendieron. Pero dicen las Sagradas Escrituras que Dios estaba con él. Génesis 39, 2. Y eso hace la diferencia en todo, mi hermano. Cuando Dios está con nosotros, y lo está. Ya en Egipto, el general del ejército de Faraón lo compró como esclavo. Y estando José en la casa de Potifar, el general, Dios le dio gracia y lo prosperó en todo lo que él hacía. También prosperó a Potifar. Prosperó a Potifar grandemente por causa de José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero andando el tiempo, mis hermanos, la esposa de Potifar se enamoró de José y lo acosaba grandemente para que durmiera con ella, pero José era fiel a Dios. Él era fiel a Dios y él se negaba repetidamente.
Pero la mujer, enfurecida porque José no le correspondía, lo acusó de violación mintiendo. Lo cual, mis hermanos, se desató la furia de su marido y echó a José en la cárcel por muchos años. José, como ustedes saben, sufrió mucho por la injusticia de sus hermanos, pero también por la injusticia de esta mujer malvada, corrupta, que mintió para que lo pusieran en la cárcel. Pero Dios estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, hace la diferencia en todo. Andando el tiempo, Faraón sueña 2 sueños. Y nadie en todo el reino podía interpretarle los sueños, excepto José. Al ver Faraón que Dios estaba con José, lo hizo gobernador de toda la tierra de Egipto. Y después de esto, conforme a los sueños que José le había interpretado a Faraón, comenzaron a cumplirse esos sueños. Una gran hambre se desató en toda la tierra que duró 7 años. Sus hermanos se habían olvidado de José, creían que él tal vez había muerto. Y ellos escucharon que solamente en Egipto había comida. Y llegaron allá para comprar alimento y no morir de hambre. José, mis hermanos, para hacerle la historia más corta, José se le da a conocer a sus hermanos y ellos, sorprendidos, pensaron que José se vengaría de ellos y los mataría. Porque ya José era un hombre con poder. Él era el segundo al mando después de Faraón. Y usted se imagina cómo esos hermanos, cuando él se les revela, cómo ellos cayeron al piso. Yo me imagino que cayeron al piso de la sorpresa. Y ellos pensaron que él se vengaría de ellos por la maldad. Y eso cualquiera lo piensa así, ¿verdad? Pero en Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20, él les dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermanos, Dios permitió que José pasara mucha aflicción para prepararlo como un líder y para que él pudiera cumplir el propósito que Dios tenía con él, salvar a su pueblo y al final darle gloria. Esta fascinante historia podemos nosotros ver cómo Dios, a través de la aflicción de un hombre, salva a su pueblo de la muerte. Lo mismo Él ha hecho y sigue haciendo con su pueblo en el presente. Al mandarnos a nosotros, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que pasó mucha aflicción para rescatarnos a nosotros de la muerte eterna. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo, a través de sus aflicciones, redimió a su pueblo para reconciliarlo con Dios. Ahora, ¿por qué las aflicciones tienen un efecto purificador? Porque nos hacen que confiemos solo en Dios en medio de la aflicción. Fíjese lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 9 al 10. Vuelva allí conmigo, por favor.
Dice, pero tuvimos, el apóstol Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. La aflicción que Pablo y los hermanos pasaron fue tan grande que ellos dejaron de confiar en ellos mismos y tuvieron, mis hermanos, que confiar solo en Dios, que es el único que tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Usted no se ha encontrado en una aflicción tan grande, que usted ha hecho de todo, usted ha llamado a todo el mundo. Y usted ha tenido el dinero para resolver, pero no lo puede resolver. Y usted dice, lo único que tengo es a Dios. Y usted se abandona en el Señor. Y usted ve cómo el Señor actúa de una manera milagrosa en ese problema tan grande que usted tuvo. Y cómo su fe crece. Cómo su fe crece. Cuando pasamos por aflicciones extremas, nuestro orgullo disminuye y nuestra fe en Dios aumenta. Porque todos tenemos orgullo. ¿Usted sabía eso? Pero Dios permite que tengamos aflicciones grandes para que nuestro orgullo disminuya y nuestra fe en Dios crezca. Más aflicción, más fe. Más aflicción, usted se acerca más a Dios. ¿Cuándo usted ha hecho las oraciones más grandes? ¿Ah? Y más devotas, cuando usted está en los momentos buenos o en los momentos malos. Los momentos malos y difíciles, ¿verdad? ¿Para qué es esto? Para que Dios sea el autoglorificarse. Mi hermano, porque el supremo bien del hombre es ver en su máximo nivel posible la gloria de Dios. Cuando Dios permite todo esto es para glorificarse Él mismo. Para que nosotros, ¿verdad?, podamos ver el supremo bien de nosotros como hombre, es ver a Dios en su máximo nivel de gloria. Una de las maneras de fortalecer la fe y la esperanza en Dios en medio de la aflicción es recordar el pasado. La mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por momentos muy difíciles y hemos visto la mano de Dios de una manera especial en el pasado. Y usted se pone a pensar, pero ¿cómo yo pude salir de ahí? No importa lo joven que usted sea. Humanamente no podía salir de esa aflicción, humanamente no podía salir de esa depresión. Mis hermanos, recordar cómo Dios nos sanó, cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos libró de situaciones muy, muy difíciles, nos fortalecen en medio de la aflicción. Job, que había sufrido enormemente, pudo decir con toda seguridad en Job capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Salmo 27, David expresa su confianza en Dios a pesar de estar rodeado de enemigos, hermanos, que lo querían matar. Y en el versículo 1 de ese Salmo 27, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pero repentinamente cambia y ora con desesperación pidiéndole a Dios que no lo abandonara, sino que lo ayudara y lo consolara en medio de esta situación, en medio de esta aflicción. David sabía
que aunque tuviera un ejército tan poderoso, o tuviera el ejército más poderoso del mundo, él sabía que la victoria solamente se la podía dar el Señor. Ningún hombre, solamente el Señor. Y eso lo debemos entender nosotros también. Solamente el Señor nos puede dar la victoria. Solamente el Señor nos puede dar los papeles legales, mis hermanos. Solamente el Señor nos puede sanar. Él usa a la gente. ¿Se acuerda? La palabra dice que Jehová está entre los que me ayudan. No se nos debe olvidar eso. Él es el que te promueve. Él es el que te da un mejor trabajo. Él es el que te da esto. Todo lo que tú necesitas es el Señor, que mueve los corazones. Y David sabía que era Dios el único que lo podía salvar. Por eso escribió en el Salmo 27, un poco más abajo, versículos 5 y 6, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué salmo tan poderoso. Ese salmo lo hice yo mío, hermanos, en medio de una aflicción tan grande que yo estaba pasando. Finalmente, la fe de David en Dios había ya crecido tanto que en medio de esta aflicción él clama con toda confianza en los versículos 13 y 14 de ese mismo salmo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Todos los cristianos estábamos, hermanos, condenados a muerte en el infierno, pero Dios nos amó y nos dio vida en Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, nos habla de esta maravillosa verdad. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero me encanta aún más estos dos versículos últimos, el 4 y el 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Qué alegría, ¿verdad, mis hermanos? Por eso, hermanos, el cristiano tiene un banquete continuo. Aunque pase por la aflicción y hay días difíciles, y es verdad que los hay. Pero nosotros tenemos algo que no tiene el mundo y se llama esperanza. Esperanza. Esperanza que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, Dios está con nosotros. El Señor nunca te prometió que no ibas a pasar aflicciones. Al contrario, dice que en el mundo nosotros tendríamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, dice el Señor. No estamos solos. Cuando pasamos por aflicciones, ellas tienen un doble
propósito. Capacitarnos para consolar a otros y purificar nuestra fe, purificarnos para que confiemos más en Dios, para que lo amemos y para que dependamos totalmente de Él. Dos propósitos: capacitarnos y purificarnos. Cuando usted pasa por esas aflicciones difíciles, terribles, ya usted, y ve la mano de Dios, ya usted no va primero a buscar a la gente, no, usted va de rodillas primero. Señor, aquí estoy pasando por esto, ayúdame. Y entonces después usted se levanta y toca puerta, pero no antes. Antes hacía al revés. Pero cuando usted pasa por la aflicción, usted es purificado y su fe se eleva. Y entonces usted tiene una relación con Dios verdadera. Recuerde esto, hermanos, que aunque estemos pasando muchas aflicciones, Dios da a su pueblo siempre un gran final. Siempre nos da un gran final. Y termino con esto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Sus hijos, ¿verdad? Porque Él nos amó primero, nosotros le amamos. A los que aman a Dios, todas, no dice algunas, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es santa, que es bendita, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pedimos en este momento, Señor, que tú traigas salvación y vida eterna, pero que también confortes nuestros corazones, Señor. Que si estamos en la tribulación, bien sea de enfermedad, de situaciones, confiemos en ti totalmente. Que nuestro pensamiento sea que tú nos estás preparando para una misión y que no estamos solos. Tú estás con nosotros. Tú lo has prometido, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabes que somos débiles y te necesitamos. Necesitamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a estar puestos de pie para